Saludos a todos. Hay familias que parecen construidas para la eternidad. Nombres convertidos en monumentos. Voces que atraviesan generaciones y fotografías donde todo parece perfecto. Pero detrás de cada dinastía existe una zona oscura que rara vez llega a los escenarios. Y cuando se trata de la familia de Flor Silvestre y Pepe Aguilar, esa oscuridad no nace del escándalo fácil ni del morbo televisivo. Nace del silencio. De años enteros viviendo bajo el peso de una imagen imposible de sostener sin pagar un precio emocional devastador. Porque durante décadas el apellido Aguilar no fue solamente una herencia artística, fue una obligación, una armadura, una prisión emocional disfrazada de privilegio. El público veía aplausos, ranchos, trajes charros y escenarios llenos, pero detrás de las luces había un hijo intentando descubrir quién era sin dejar de cargar sobre los hombros la sombra gigantesca de un padre convertido en leyenda nacional. Lo más inquietante de esta historia no es la existencia de secretos familiares. Eso ocurre en casi todas las familias famosas. Lo verdaderamente perturbador es observar cómo el éxito puede deformar lentamente los vínculos más íntimos hasta convertir el amor en exigencia, la admiración en miedo y el orgullo familiar en una maquinaria capaz de triturar emocionalmente a quienes nacieron dentro de ella. Durante años, Pepe Aguilar fue presentado como el heredero perfecto de una tradición intocable, el hijo destinado a continuar el imperio construido por Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Pero pocas personas se detuvieron a pensar qué significa crecer bajo una expectativa así. No era solamente cantar bien. No era simplemente llenar escenarios, era vivir bajo comparación constante. Cada nota era juzgada, cada decisión parecía insuficiente. Cada paso estaba condicionado por una frase invisible que lo perseguía a todas partes. Debes estar a la altura del apellido. Y ahí aparece uno de los aspectos más dolorosos de esta historia. La diferencia brutal entre la imagen pública y la realidad privada. Mientras México celebraba a una familia aparentemente unida e invencible, dentro del hogar comenzaban a abrirse grietas emocionales que nadie quería reconocer. La fama tiene una característica cruel. Obliga a sostener una narrativa incluso cuando el alma ya no puede más. Flor Silvestre entendía mejor que nadie el costo psicológico del espectáculo. Ella también había vivido décadas sonriendo frente a cámaras, mientras ocultaba cansancio, sacrificios y heridas personales. Quizá por eso pudo detectar antes que nadie algo inquietante en su hijo. No era rebeldía juvenil, no era arrogancia, era agotamiento emocional. Un desgaste silencioso que se iba acumulando detrás de cada gira, cada entrevista y cada comparación con su padre. El problema es que dentro de ciertas generaciones, el sufrimiento emocional nunca fue interpretado como dolor legítimo. Era visto como debilidad. Y en las familias construidas alrededor del prestigio público, admitir fragilidad equivalía casi a una traición. Ahí es donde esta historia deja de ser un simple drama familiar y se convierte en el retrato de toda una época. Una época donde los hombres debían soportarlo todo en silencio, donde los padres confundían disciplina con dureza extrema, y donde muchas madres quedaban atrapadas entre proteger a sus hijos o sostener la estructura familiar. Lo más devastador no fue únicamente la presión artística, fue la soledad. Imaginen por un momento a un joven rodeado de multitudes, viajando constantemente, recibiendo aplausos, pero sintiéndose vacío por dentro. Esa contradicción destruye lentamente a cualquiera. Y cuando la única identidad permitida es ser un Aguilar, el individuo termina desapareciendo detrás del personaje. Por eso resulta tan simbólica aquella etapa en la que Pepe Aguilar comenzó a buscar pequeñas fugas emocionales lejos de la vigilancia familiar. No buscaba únicamente amor o libertad. Buscaba respirar.
Buscaba descubrir cómo se sentía ser simplemente Pepe y no el heredero de una dinastía observada por todo un país. Ahí aparece otro elemento profundamente humano: el resentimiento silencioso hacia los padres. Un resentimiento que muchas veces nace no por falta de amor, sino precisamente porque el amor existía, pero venía condicionado por expectativas imposibles. Hay hijos que pasan la vida intentando obtener una aprobación que nunca llega completamente. Y cuando finalmente entienden que jamás serán suficientes para ciertas figuras paternas, algo se rompe para siempre dentro de ellos. Sin embargo, lo más complejo en esta historia no es señalar culpables absolutos, porque incluso Antonio Aguilar parece haber sido también producto de otra generación endurecida por la supervivencia, por el sacrificio y por la obsesión de proteger un legado construido con enormes dificultades. Probablemente él creía sinceramente que estaba formando a un hombre fuerte. El problema es que muchas veces quienes crecieron sobreviviendo no saben reconocer cuándo están destruyendo emocionalmente a quienes aman. Y en medio de esa guerra silenciosa apareció la figura más trágica de todas, Flor Silvestre, porque ella veía el dolor. Lo entendía, lo sufría, pero aún así permaneció callada durante años. Ese es el verdadero núcleo emocional de esta historia. La culpa de una madre que siente que no protegió a su hijo cuando todavía podía hacerlo. La imagen pública de Flor siempre estuvo asociada a elegancia, fortaleza y serenidad. Pero detrás de esa figura legendaria probablemente existía una mujer atrapada entre el miedo al escándalo y la necesidad de mantener unida a su familia. Y ahí aparece una realidad incómoda sobre muchas mujeres de su generación. Fueron educadas para soportar, callar y preservar la apariencia incluso cuando la verdad las estaba destruyendo por dentro. Las revelaciones que emergieron al final de su vida no solo cambiaron la percepción de la familia Aguilar, también destrozaron el mito de perfección que durante décadas había protegido la industria del entretenimiento mexicano. Porque de repente ya no estábamos viendo únicamente artistas legendarios, estábamos viendo seres humanos llenos de contradicciones, errores, culpas y decisiones dolorosas. El supuesto descubrimiento de una vida paralela de Antonio Aguilar no golpea solamente por el secreto en sí. Golpea porque obliga a reinterpretar toda una narrativa familiar construida cuidadosamente durante años. Y eso es precisamente lo que más miedo produce dentro de las dinastías famosas. No perder dinero ni prestigio, sino perder el control de la historia oficial. Pero incluso ahí existe una dimensión más profunda, porque el problema no era únicamente la existencia de secretos sentimentales, era el peso psicológico de vivir sabiendo que la imagen pública valía más que la verdad emocional de las personas involucradas. En ese universo, callar se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Y luego está el tema más devastador de todos, el tiempo perdido. Las conversaciones que nunca ocurrieron. Los perdones que llegaron demasiado tarde. Las oportunidades emocionales destruidas por el orgullo, el miedo o la obsesión con mantener intacta una reputación pública. Cuando murió Antonio Aguilar, México perdió a un ícono. Pero quizá Pepe Aguilar perdió algo mucho más complejo. La posibilidad de resolver definitivamente su relación con un padre al que admiraba profundamente y al mismo tiempo resentía en silencio. Esa contradicción emocional puede perseguir a una persona toda la vida. Y cuando años después Flor Silvestre comenzó a enfrentar el final de su existencia, el silencio dejó de tener sentido, porque hay personas que antes de morir ya no buscan proteger reputaciones, buscan descansar emocionalmente, buscan liberarse del peso de lo que callaron durante demasiado tiempo. Ahí es donde esta historia alcanza su punto más humano y doloroso. No en las supuestas revelaciones familiares. No en el escándalo, sino en el instante en que una madre finalmente admite, te fallé.
Esa frase tiene más fuerza que cualquier titular sensacionalista, porque resume décadas enteras de culpa, miedo y amor imperfecto. Y quizá esa es la gran tragedia detrás de muchas familias famosas. El público cree estar observando una vida extraordinaria, cuando en realidad presencia personas intentando sobrevivir emocionalmente bajo una presión imposible. Los escenarios pueden ocultar mucho, los aplausos también. Pero tarde o temprano la verdad emocional termina apareciendo, aunque sea demasiado tarde para reparar el daño. Hoy, cuando vemos a Pepe Aguilar convertido en patriarca de una nueva generación artística, resulta inevitable preguntarse si el verdadero desafío de su vida ya no consiste en proteger un apellido, sino en romper el ciclo emocional que marcó a su familia durante décadas, porque los legados musicales pueden heredarse, el dolor también. Y tal vez ahí está la reflexión más madura que deja toda esta historia. Detrás de cada leyenda existen seres humanos frágiles, contradictorios y profundamente imperfectos. Personas que amaron mal, que callaron demasiado, que tomaron decisiones equivocadas y que aún así intentaron sostener una familia bajo el peso brutal de la fama. El público siempre recordará las canciones, los escenarios y las ovaciones, pero detrás de todo eso quedará flotando una pregunta mucho más incómoda y mucho más humana. ¿Cuánto sufrimiento puede esconder una familia antes de que el silencio termine destruyéndola desde dentro? Hoy vamos a entrar en un territorio mucho más incómodo. Es el lugar donde el apellido pesa más que la propia identidad, donde el silencio familiar puede convertirse en una prisión, y donde incluso los herederos de una leyenda terminan atrapados dentro de una historia que jamás eligieron vivir. Porque detrás del mito construido alrededor de Flor Silvestre y Pepe Aguilar, existe una herida mucho más profunda de lo que el público imaginó durante décadas. Lo más perturbador de esta historia no es la existencia de secretos familiares. En el mundo del espectáculo, los secretos son casi una moneda corriente. Lo verdaderamente devastador es observar cómo una familia entera terminó convirtiéndose en rehén de una imagen pública cuidadosamente fabricada. Una imagen tan poderosa que terminó aplastando la verdad humana que había detrás. Porque cuando una familia vive durante generaciones bajo la presión de representar la perfección nacional, cada error deja de ser un problema privado y se transforma en una amenaza contra el legado completo. Y quizás por eso la figura de Flor Silvestre adquiere aquí una dimensión dolorosamente compleja. Durante años fue vista como el símbolo de la elegancia ranchera, la mujer fuerte, la artista impecable, la madre protectora que sostenía el equilibrio emocional de una de las familias más influyentes de la música mexicana. Pero detrás de esa serenidad pública, parecía esconderse